Gusto de recibir a la diputada del Partido Nacional, Carmen Tord. Diputada, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un gusto estar acá y más por el tema que nos trae. Más por el tema que precisamente la hemos invitado y que queremos que nos explique. Estamos hablando de que en la última sesión de esta legislatura se votó todo lo que tiene que ver con las modificaciones a la ley de deudores en UR del BHU. Del BHU y de la Agencia Nacional de Vivienda Y también. de la Agencia Nacional Perfecto. de Viviendas, así. Bien, ¿cómo podemos entender estas modificaciones? ¿Por qué estas modificaciones? Nosotros esta ley, la 20.237, la votamos en diciembre del 2023. Ahí, además, a petición y que fue votada además por unanimidad. A petición y nosotros con la conformidad de todos de la bancada del Frente Amplio, establecimos un plazo para ir controlando los avances de la ley, porque en realidad no estábamos seguros de los efectos y de que realmente incluyera a la mayor cantidad de beneficiarios o de damnificados. Nosotros de entrada le llamamos rehenes del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional porque los casos que habíamos escuchado y que nos planteaban eran realmente angustiantes. A raíz de eso, por supuesto, mantuvimos, la ley quedó del 23 de diciembre, es la fecha de la ley, y bueno, y a partir de ahí comenzó un nuevo peregrinar, que fue la aplicación, la reglamentación y la aplicación, y que realmente los deudores pudieran acceder, decir, bueno, estoy incluido, no estoy incluido. Por eso nosotros cambiamos, en vez de República FAP, cambiamos a ANB, porque Banco Hipotecario y ANB tenían el mismo sistema informático en cuanto al fideicomiso. Entonces iba a ser mucho más fácil la migración de datos para poder hacerlo, digamos, más rápido. Y a su vez, ya sabemos que una cosa es la República FISA y otra cosa es la institución que otorga el crédito, que tiene otra visión respecto a lo que es un crédito de vivienda. Esto se hizo el 23 de diciembre del 23. Quedó promulgada la ley. A esta fecha habían deudores que no habían tenido respuesta en cuanto a si estaban dentro, incluidos o no. Había un artículo que también fue agregado a raíz de la bancada del Frente Amplio, que fue estar al día con los tributos municipales y nacionales. Entonces, claro, la aplicación se tornó de tal dificultad que primero redujo considerablemente la cantidad de deudores que iban a ser incluidos, dado el texto, no el espíritu del legislador. Sí. Pero cuando el texto amerita que se interprete de otra manera, obviamente el legislador tiene la obligación de transmitir lo que quiso transmitir. Diputada, que son las modificaciones estas. Exactamente, o sea, teníamos una ley votada en el 23 que tenía que ser reglamentada, esa reglamentación no se llevó adelante y la interpretación de la ley... Se llevó adelante lo que la reglamentación se llevó adelante, pero no tomando en consideración lo que realmente nosotros queríamos, los legisladores queríamos. Por ejemplo, una de las cosas que se tomó en cuenta fue que debían estar al día en los tributos nacionales y municipales al 23 de diciembre del 23, cosa de una injusticia tremenda, porque en ese momento estábamos aprobando la ley, obviamente son deudores, venían en una situación, deudores pagadores, porque no es un perdona tutti, esa ley no fue eso. Está claro. Deudores pagadores. Ese estar al día es lo que se modificó, por ejemplo, en el articulado. Estar al día el 23 de diciembre se modifica ahora con este proyecto, dándole plazo a los deudores para que se pongan al día. Por supuesto que cuando se va a firmar la escritura, en cualquier situación, tienen que estar al día en los tributos. O sea que no es desde lo conceptual, sino desde el espíritu que se modifica. Exactamente, lo conceptual se mantiene, por eso nosotros lo decíamos, tanto se dijo en senadores cuando se votó, como lo decíamos ayer, el concepto y el espíritu, incluso las cosas que agregamos, van todas en el mismo rumbo de cuando aprobamos la ley en el 23, ¿no? Esa es una de las modificaciones, que era de notoria injusticia. Otra de las modificaciones es no el monto, sino lo que se toma en cuenta cuando hablamos de hasta $80.000.
porque marcamos ese monto para no hablar de mansiones o de viviendas suntuosas. Pero dentro de ese monto, para entrar en consideración si ingresaba o no dentro del plan, se estaban tomando en cuenta todos aquellos pagos o aquellas deudas de colgamentos, y obviamente reducía notoriamente, porque al incluirlo, reducía el monto del crédito otorgado. Por lo tanto, ese monto es sin considerar las otras deudas o los colgamentos o demás que pudieran haber. Y después la otra modificación, que ese era el espíritu también de la ley. Y la otra modificación es que había un literal del artículo 4 que hablaba de 65% y demás, entonces era bastante complicado. Lo que hicimos fue que se tiene que tener pago el 35% del monto del crédito otorgado, ahí sí incluyendo todo lo que el deudor hubiera pago, porque es pago plata del deudor que fue ingresada. Y esas son las 3 modificaciones que se hicieron ahora en Senado y que se aprobaron ayer en diputados. Diputada, y con estas modificaciones, ¿cuál es el universo de personas que se ven favorecidas por la misma? Ahí estamos incluyendo lo que allá en el 23 nosotros pensábamos incluir, que era alrededor de 23, 24, 25 mil deudores. Hubo un debate sobre este tema, ¿no? Se generó en su momento en el 23, inclusive con la presidenta del Banco Hipotecario, recuerdo. Sí, es que realmente nosotros tuvimos grandes dificultades para... Esto se trató y con los 3 proyectos de Coutinho, del Partido Colorado, del Partido Nacional, de Cabildo Abierto. Se trató, se recibió el Banco Hipotecario, Agencia Nacional de Vivienda, Comisión de Vivienda del Senado. Pasa a Comisión de Vivienda de Diputados, que nosotros integramos, y tuvimos la curiosa situación de que, habiendo sido aprobado por unanimidad en Senado, también con la participación, por supuesto, del Ministerio de Economía, del Banco Hipotecario, de la Agencia Nacional de Viviendas, recibimos en la Comisión de Vivienda, Banco Hipotecario, Agencia Nacional de Viviendas y demás, y nos plantean otras cosas que no sabemos si fueron planteadas en el Senado. Entonces ahí es donde comienza todo un nuevo debate y un nuevo estudio, porque además nuestro interés era que esta ley fuera aprobada por todos los partidos políticos, porque considerábamos que es una ley que va más allá de, si bien teníamos el compromiso del presidente previo en la campaña electoral y el compromiso del presidente ese 2 de marzo del 2023 de en ese año llegar a la solución, pero va más allá del partido de gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros hay deudores de todos los palos. Entonces queríamos llegar a una situación de que fuera votado por unanimidad y con el acuerdo de todos los partidos. Claro, cuando se nos plantean estas cosas que no fueron planteadas en el Senado, ahí entramos en un nuevo debate con exigencias del Banco Hipotecario que, en lo personal, y varios legisladores consideramos que no estuvo a la altura, que debió ser mucho más flexible en cuanto a llegar a las soluciones. Nosotros no estábamos haciendo ni pretendiendo la desfinanciación del banco, pero sí estábamos tratando de corregir una injusticia para miles de deudores del banco que pasaron 40 años pagando su casa, sacaban un crédito por $31.000 y pagando todos los meses, cuando iban a ver a los 10 años cuánto debían $41.000. Diputada, ese debate ya fue, se saldó, llegamos al día de ayer y otra vez debate, esta vez a nivel político. Seguramente va a haber... Esas son las características de las leyes, ¿no? Le iba a preguntar, y seguramente voy a reformularlo, porque seguramente usted me va a decir, pregúnteselo al Frente Amplio. Pero le iba a preguntar por qué el Frente Amplio había salido de sala, no se había quedado en sala a votar. Y es una pregunta, entiendo que sí, que para esa fuerza política, pero ¿por qué cree usted que se dio esa situación? Bueno, yo puedo contestarte en base a lo que ellos transmitieron en sala, tanto en el Senado como en diputados ayer. En diputados ingresaron previo a que se ingresara la votación, a que estuvieran las mayorías. O sea, ingresaron una vez que se dio el quórum. Ellos no hacían quórum para levantar el receso.
Una vez que los partidos de la coalición hicimos el quórum, ahí ingresan a sala para entrar a considerar si ingresaba como grave y urgente este proyecto, esta reforma. En esa oportunidad, en diputados, ellos manifestaron que, salvo el voto por obediencia partidaria del diputado Carballo, que lo manifestó allí, que se retiró de sala, el voto no, o sea, el retirarse de sala por obediencia partidaria porque consideraba que había que dar esta solución. Bueno, los demás legisladores, que fue Olmos y Varela, manifestaron en sala que, bueno, que se había dado el 27 de octubre una nueva realidad, un nuevo parlamento que respondería a la voluntad popular actual y que no estaríamos legitimados de alguna manera, o sí legitimados, pero que esto debería ser un debate del próximo gobierno. Eso por un lado, o por el otro que no habían tenido tiempo, no se había tenido tiempo de conversar o de hablar estas modificaciones, y básicamente fue eso. En realidad nosotros lo que sentimos es que teníamos la obligación ética, moral e institucional de llegar a una solución en este tema. Ya lo habíamos votado todos juntos en diciembre del 23. Las modificaciones son de aplicación, son para que la ley sea eficaz. Si nosotros hacemos leyes, como hay muchas, que son saludos a la bandera, de nada sirve. Nosotros lo que queremos es una ley, leyes que le sirvan a la gente. Y en este caso, si no modificábamos, iba a ser un saludo a la bandera de 24.000 familias, para 23.000 familias que vivieron eso. Creo que es una decisión política del Frente Amplio, que es legítima, que por supuesto dentro de la democracia está dentro de los parámetros. Ellos explicaron sus motivos, nosotros consideramos que no son válidos. Por lo tanto, seguimos adelante con esto. Y otro de los temas que ellos planteaban era que no se sabía cuánto iba a significar el costo para el Estado, que nosotros no lo consideramos costo. Nosotros lo consideramos un redimir el Estado, lo que todos estos deudores, estas familias han pagado, y una obligación del Estado. Diputada, darle solución. Permítame abrir al panel con algunas preguntas y opiniones al respecto. Jorge, ¿por qué esperar una nueva legislatura cuando se podía solucionar ahora en esta? Pero lo que pasa, yo no sé qué pasó porque no estoy ahí ahora, pero este problema no viene de ahora. Este problema viene hace por lo menos 10 años o más. Viene de otras legislaturas anteriores, que es pasar la deuda que tenían este grupo de deudores de UR a UI o de UI a UR, no me acuerdo cómo era ahora, pasaban de UI a UR, ¿no? Sí, pasaron a UR, sí, claro. Claro, porque les cambiaba a ellos la cuota, porque la UI en un momento era la más barata de las dos. Cuando tomaron el préstamo, la UI, la unidad indexada, era la más barata de los dos préstamos, de las dos posibilidades que había, porque subía menos que la UR. Y eso tiene que ver con cómo se confeccionan los índices, ¿no, diputada? Una cosa es la UI que va atada a la inflación y otra cosa es la UR que va atada al salario. Esa era la base. Como la inflación ahora, bueno, como cambiaron las pautas de inflación y cambiaron las pautas de aumentos salariales, convenía más que esa deuda que estaba en UI pasarla a UR. Y ese empezó, este debate empezó hace 10 años, creo. El cambio fue en el año 68. ¿Cómo? El cambio fue en el año 68. Sí, pero yo creo que fueron dos legislaturas. Voy a hacer una precisión. En el año 68 no existía la UI. No. La UI fue una creación del gobierno del doctor Jorge Valle. La UR fue la primera creación de una unidad formal establecida en la ley 13.728 de vivienda. Exacto. Pero hasta entonces en el Uruguay no había ninguna unidad ajustable y todos los créditos de todo el sistema, incluyendo todos los créditos hipotecarios y todas las emisiones de títulos hipotecarios, eran en rigurosa moneda nacional sin concepto alguno de ajuste. De modo que la confusión
Pero la del tomada- malabar de índices puede llevarnos a conclusiones erróneas. No, pero- Está bien el apunte. Permitime, Está- Jorge, podemos cerrar contigo porque tenemos que hacer una pausa, ¿sí? No, termino. Dale. Esa era elegir, de una manera, vos tomaste el préstamo con una tasa, vamos a decir, y elegís o lo pasás para tener una tasa menor. Ese fue el gran debate que hubo durante 10 o 15 años. ¿Eso qué pasaba? No sé cómo se solucionó ahora. La diputada acaba de decir que el banco hipotecario no tuvo a la altura de las circunstancias. Lo acaba de decir. Sí, sí. ¿Dónde impactaba eso? En el banco hipotecario. Impactaba ahí. Por eso fue el gran debate que hubo, y hubo bravo, fue cosas bravas durante 10 años cuando yo estuve, hasta 5 años siguió, de que cómo se hacía para que no impactara en el banco hipotecario. Por eso yo creo que el banco hipotecario se resistió. Casilda Echeverría resistió muchísimo esta ley. Muchísimo. Porque sabía cómo le pegaba al banco. Ahora, ¿cómo se solucionó ahora? Bueno, eso es legítimo que el Parlamento haya resuelto el asunto. Ahora, yo sé cómo se procesó todo en aquel momento y creo que la circunstancia de cómo va a pegar esa en la finanza del banco era y es una circunstancia que había que tener en cuenta. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Frente votó y después no votó? Eso sí, yo no estuve en las discusiones, no sé. Pero el tema viene de largo tiempo atrás. Diputada, ¿nos acompaña un ratito más? ¿Tenemos que hacer una pausa? Sí, cómo no, solo una cosita. ¿Cómo no? Los deudores organizados hace 12 años que están. Perfecto. Vamos a la pausa y ya venimos con más aquí en esta Boca Libre. Entre el olvido y la memoria, entre la nieve